Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer una explicación o tratar de explicar, de rehacer un video que ya hice en el pasado de lo que es la manzana de Adán. Primeramente, ¿qué es la manzana de Adán? Pues a resumidas cuentas es un cartílago que se llama cartílago tiroides. ¿Cómo es un cartílago, no? Pues supuestamente lo que investigué es como la parte de la oreja, esta que tenemos aquí, ¿no? Esto, como lo ves, no es hueso, no es solamente piel, sino que se siente algo como rígido, ¿no? Entonces, esto ya es cartílago. Este mismo cartílago está en la parte de lo que es esta parte del cuello, de la garganta, y es eso. Es un cartílago que se llama cartílago tiroides, ¿no? ¿Para qué esta vez te preguntarás? Pues bueno, su función principal es que protege las paredes de la laringe y las cuerdas vocales que están detrás. O sea, detrás de la manzana de Adán, la nuez de Adán, de lo que tú como lo quieras llamar, están la laringe y las cuerdas vocales, y su función es protegerlas, ¿no? De que si te dan un golpe, pues le das un golpe primero a la manzana de Adán antes que a las cuerdas vocales y a la laringe. Ahora, aquí yo también tenía una tipo como experiencia o de un tipo de conocimiento de que supuestamente las personas que tienen manzana de Adán también tienden a resonar un poquito su voz, ¿no? Por ejemplo, que yo tengo una voz como un poquito grave, un poquito seria, no sé cómo se podría decir, a comparación de una persona que no tiene una manzana de Adán, de que tiene una voz como un poquito ya más chillona, un poquito como más aguda. Al menos eso es lo que yo entendía o lo que tenía entendido en cuanto a lo que es otra función de lo que es la nuez de Adán, ¿no? Ahora tal vez alguna pregunta que todos estarán realizando, ¿no? ¿Quiénes la tienen o quiénes la pueden tener? Básicamente la pueden tener todos, ya sean hombres o mujeres, pero con diferente grado, ¿no? Pues puede que tú tengas alguna amiga, alguna conocida que se le vea la manzana de Adán y no supuestamente es hombre, o no supuestamente es alguien operada o algo así, porque probablemente, bueno, hay posibilidad de que la tengan ya sea tanto hombres como mujeres, pero en diferente grado, ¿no? Hay personas que son hombres que la tienen muy pronunciada, como por ejemplo yo, ¿sí? O mujeres que tienen un poquito y ya se le están considerando como otra cosa, pero en pocas palabras pueden tenerla ya sea hombres o mujeres, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no la tienes? Pues básicamente no pasa nada. Quienes la tienen o quienes no pueden producir una voz un poquito más grave, pero solamente es eso, no pasa absolutamente nada, simplemente pues es algo un poquito estético, no pasa de ahí. ¿Cuándo sale? Otra pregunta que tal vez muchos harán: si tú eres hombre y quieres tenerla, ¿cuándo sale? ¿Cómo te sale? ¿Qué pasa cuando te sale? Y aquí te va un poquito de mi experiencia, ¿no? Cuando te sale, supuestamente es en la pubertad. Si no te sale en la pubertad, pues básicamente ya no te salió. Y un poquito mi experiencia es de que esto es de mi experiencia propia, y no sé si a todos le pase lo mismo. Cuando me estaba saliendo yo sentía mucho como cambios en la voz, ¿no? De que por ejemplo estás hablando normal y se te sale muy de que ¡ay! No, como que se te sale una voz chillona. Y aparte de todo esto, en algunas ocasiones me llegó a doler la garganta, como a resequedad de garganta. No sé si fue por lo mismo de que me estaba saliendo o se me estaba desarrollando lo que fue la manzana de Adán, pero al menos eso fue lo que yo sentí cuando ya me estaba saliendo. Te digo, no sé si sea cuestión de todos o solamente cuestión propia. Y a resumidas cuentas, en conclusiones, vamos a poner que esto es algo solamente estético. Tiene la funcionalidad sí de proteger la laringe y las cuerdas vocales, pero es un poquito ya más estético que sus funcionalidades, ¿no? Ya que te digo, hay personas que pueden tenerla, que no pueden tenerla, y básicamente esto va tanto para hombres como mujeres. Tú como mujer puedes tener la manzana de Adán, la nuez de Adán, y no pasa absolutamente nada si la tienes o si no la tienes. Tú como hombre puedes tenerla o no tenerla y pasa exactamente lo mismo, ¿no? Puedes tenerla o no, y no pasa absolutamente nada. Simplemente es algo estético, además de su funcionalidad, ¿no? Y bueno, creo que esto es todo en cuestión de este video. Espero te haya servido, te haya gustado, y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.